Bien, amada iglesia, en este tiempo vamos a hacer lectura de la palabra del Señor y para ello vamos a invitar al pastor Pablo. Buenos días, amada iglesia, con ese corazón dispuesto, con esa actitud de adoración al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dice las Escrituras en el libro de Isaías, capítulo 49, y leamos los 6 primeros versículos. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano. Y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. Y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Gracias, Pastor Pablo. Buen día, queridos hermanos. Gracias al Señor podernos ver. Un milagro de Dios, una gracia de Dios que nos concede cada fin de semana. En la línea de partida, ¿no? Cierre de semana y principio de la siguiente semana. El texto que acaba de leer el Pastor Pablo, que proviene del profeta Isaías, no es en referencia a una persona, parecería que habla de una persona, pero está usando una figura literaria para encarnar en una persona a una nación. Entonces, este siervo del cual se habla en este capítulo 51 se refiere a la nación de Israel, es la nación de Israel. En esta mañana estamos empezando una nueva serie, una serie más breve que la anterior. La anterior estuvimos 20 semanas enfrascados en el libro de Éxodo. Esta va a ser una serie que la vamos a utilizar como una especie de preámbulo a la conferencia misionera. Estamos a un mes prácticamente de nuestra conferencia misionera y necesitamos ya ir entrando por esta ruta para desembocar a la conferencia misionera que cada año la tenemos a través de esta red de iglesias hermanas llamada ANDE Global, y a través de las cuales nos ha permitido en los últimos 8 o 9 años que nosotros estamos en el global poder apoyar el envío de misioneros. Nuestro sueño es misioneros propios, pero si son de la denominación, también podemos decir que somos propios, que son propios, y estamos tanto a nivel local como a nivel internacional apoyando el trabajo que están haciendo muchos de estos misioneros que en los últimos 10 años han sido enviados desde el global. Después de cada conferencia misionera, siempre Dios ha abierto una nueva puerta, siempre hay un nuevo proyecto misionero a través del cual podemos seguir extendiendo el reino de Dios en esta tierra. Así que en esta mañana yo quiero iniciar una breve serie que nos va a durar unas 6 semanas, contando esta aproximadamente, para desembocar a nuestra conferencia misionera en la primera semana de septiembre. Esta serie le hemos denominado De regreso al corazón de Dios. De regreso al corazón de Dios. Esta serie de las próximas 6 semanas vamos a titularla de esta manera. Y hoy vamos a tocar el primer tema, que es un tema más que nada introductorio a toda esta serie. Y este primer tema lo hemos titulado Luz de las Naciones, Luz del Mundo. Como que haciendo un contraste, ¿no? Para ayudar a entender. Cuando Dios se refirió a Israel en su misión, le dijo que tenían que ser luz de las naciones. Pero luego, los puntos suspensivos ahí que usted tiene son casi poco menos de 2000 años hacia adelante, cuando el Señor Jesucristo dice a sus discípulos que tienen que ser luz del mundo. No les dice que sean luz de las naciones, les dice luz del mundo. Entonces, como que haciendo un contraste entre estos dos
llamados a una nación y a una iglesia cientos de años posteriormente, creo que ahí está resumido lo que a manera introductoria queremos empezar a compartir con la iglesia. Alguien dijo que el corazón de Dios es misionero. Yo esa frase la escuché en más de una oportunidad a través de conferencias misioneras. Y no es que esa frase esté en las escrituras, es una frase que brota en las escrituras, porque se dice que Dios siempre está pensando en las personas. El famoso texto de Juan 3:16 nos ilustra esto de manera muy cercana, ¿no? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, ¿no?, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa frase de que ha dado a su Hijo unigénito, en otras versiones se traduce como que ha enviado a su Hijo unigénito, ¿no? Entonces, de hecho, que ahí está ese concepto del corazón misionero de Dios. El hecho de que Dios envió a su Hijo único hace del Padre el enviador en términos de misiones. En términos de misiones se utilizan esos dos términos, la iglesia enviadora y el enviado, que es el misionero en sí mismo, ¿no? Entonces, en este caso, Dios envió a su Hijo Jesucristo, ¿no? Ha dado a su Hijo unigénito, según Juan 3:16, y eso lo convierte al Padre en el enviador en términos misioneros. Y el hecho que su Hijo Jesucristo haya venido a salvarnos por voluntad propia, por decisión en conjunto en Trinidad, hace que Él sea el enviado. Por eso algunos conferencistas en el tema de misiones describen a Jesús como el misionero, el primer misionero sobre esta tierra, ¿no? Y por eso se dice que Dios tiene el corazón misionero. Y por eso el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento se describe este texto de Juan 3:16, pero ahí no empieza en realidad, todo empieza desde el Antiguo Testamento. Vemos en la trama de la historia bíblica como el envío de nuestro Señor Jesucristo lo vemos no recién en el Evangelio según San Mateo, que es el Evangelio con el que empieza el Nuevo Testamento, sino que empieza en Génesis capítulo 3, versículo 15, en pleno contexto del primer pecado de la humanidad sobre esta tierra, me refiero a Adán y Eva. Dios les dice ahí en Génesis 3:15, haré que tú y la mujer, le está hablando a la serpiente que tentó al hombre y la mujer y los hizo caer en pecado, le dice, haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia de la mujer. Su descendencia, la de la mujer, te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. ¿No? En la versión Reina Valera no lo está leyendo así usted probablemente, yo estoy leyendo la versión Dios habla hoy, para poderlo entender un poco mejor, ¿no? Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y la descendencia de la mujer. La descendencia de la mujer te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Entonces, si usted se da cuenta, tempranamente, frescamente, Dios ya está hablando de una redención, ya está presentando al Salvador, ya está describiendo el plan de salvación. ¿Quién iba a ser la descendencia de la mujer? Obviamente vendría, nosotros ya sabemos por el relato bíblico, vendría Abraham, vendría Isaac, vendría Jacob, vendrían las 12 tribus procedentes de los lomos de Jacob, y de ahí vendría el Salvador, ¿no? Entonces, a eso se está refiriendo a su descendencia, la descendencia de la mujer, ¿no? Y luego, usted y yo podemos leerla en la trama de la historia bíblica que nos muestra a Dios trabajando desde Génesis capítulo 3, desde que da esa promesa de redención, lo vemos trabajando al Señor para hacer realidad esa promesa de salvación al hombre pecador, a la humanidad pecadora, porque de ahí todos nacemos con la naturaleza de pecado en nosotros. Entonces, por eso vemos en las Escrituras a Dios llamando a Abraham, Génesis capítulo 12, levantando de su progenie de Abraham hombres que vendrían a ser los famosos padres de Israel, la nación escogida de Dios. Luego lo vemos a Dios llamando a estos hombres a entrar, a ser partícipes de su pacto con Dios. Podemos ver en la trama bíblica la ratificación de ese pacto en el tiempo y de esa manera formando a través de la ratificación de ese pacto, primero con Abraham, después con su hijo Isaac, después con Jacob, y así progresivamente formando la nación que vendría a ser
la nación escogida por Dios, de la cual nacería el Salvador del mundo. Miren, nosotros hemos pasado 20 semanas estudiando cómo Dios libertó a Israel del yugo de esclavitud en Egipto. Pero en los propósitos divinos no se trataba solo de la libertad del pueblo de Israel de la esclavitud. Ese acto de liberador de parte de Dios solo era una parte del gran engranaje del plan divino para la redención de la humanidad. Eso nos lleva a reflexionar, nosotros que estamos frescos del libro de Éxodo, nos lleva a reflexionar en lo siguiente, hermanos, que Dios no salvó de la esclavitud a Israel para que viva para sí mismo como nación. O sea, Dios tomar todo lo que hizo, las plagas, el tratar con el mismo corazón de Faraón, solamente para sacar a Israel de la esclavitud y para que vivan ellos su propia vida, no, definitivamente que no. Tampoco los libertó para darles una tierra que fluye leche y miel, a pesar que se las prometió. Y fue verdad, les dio una tierra muy fructífera. Pero solo se trataba de eso, es decir, tomarse el Señor todo el trabajo desde la caída de Adán y Eva, formular todo un plan de redención solamente para sacarlos y darles una tierra que fluye leche y miel. Me quedaría como corto ahí Dios, o sea, no puede ser que solamente para eso los haya liberado, tampoco los libertó para hacerlos felices con sus familias. Ay, pobrecito, han sufrido 400 años, ahora sean felices en esta tierrita. Tampoco los libertó para cumplir su sueño de la casa propia. Nada de lo que tenían en Egipto era propio. Y bueno, el sueño de la casa para nosotros es el sueño de la casa propia, ¿no? Como si fuera el clímax de la vida, de nuestras vidas, y no es el clímax. Entonces, nos obliga a pensar en esto. ¿Por qué Dios se tomó todo este trabajo de formular todo este plan de redención de Israel solamente para hacerle realidad el sueño de la casa propia, solo para que sean felices, solo para que tengan una buena tierra? No, pensar que Dios salvó de la esclavitud de Israel para eso nada más, mire, nos sonaría como a un Dios o un padre consentidor. Nos sonaría como a hijos engreídos cuyo padre solo piensa en ellos y su satisfacción. Nos daría esa impresión. Pero de eso no trata el plan de redención de Dios. La redención de Dios tiene que ver con algo mucho más grande, hermanos, que va mucho más allá de la nación de Israel y va mucho más allá de nosotros mismos. Entonces, en otras palabras, no se trata de nuestra satisfacción, a pesar que somos los beneficiarios. Le explico esto un poco, abriendo el panorama. Cuando Dios confrontó a Adán y Eva con su pecado, ¿recuerdan? En Génesis capítulo 3. Y luego de la confrontación, como leíamos hace un instante, en el versículo 15 les dice, ve a la serpiente y le dice, haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. La descendencia de la mujer te va a aplastar la cabeza, aunque tú intentarás morderle el talón. Entonces Dios cuando dijo eso, Él no estaba pensando solo en Adán y Eva. Cuando habla en ese texto, cuando habla refiriéndose a la descendencia, dice su descendencia, no habla de una sola persona. Te aplastará la cabeza, esa es una herida mortal, a diferencia de la mordedura solamente en el talón de una persona. Eso tiene remedio, pero el pisar una cabeza es destruir, es acabar, ¿no? Entonces las dos figuras muestran una victoria categórica de parte de Dios. El plan de Dios está diseñado para eso. Dios es el victorioso. Nosotros estamos en las manos de un Dios victorioso. Esa es la providencia de Dios. Dios estaba pensando ahí, no en Adán y Eva, estaba pensando en toda la humanidad. En toda la humanidad que saldría de los lomos de Adán y Eva y nacería con naturaleza de pecado, sí, que sería esclavizada por el pecado, sí, pero Dios estaba concibiendo ya la liberación de ese estado de esclavitud de todos ellos, no solamente de algunos, sino de toda esa humanidad. Entonces, como decía, la redención de Dios tiene que ver con algo muchísimo más grande, mis hermanos, que va más allá de nosotros mismos. En la lectura que hace un instante se acaba de hacer,
En el versículo 6 dice el Señor: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entiéndase, para que seas mi instrumento para ejecutar mi plan de salvación, eso está diciendo el Señor. Pero si este personaje encarna a la nación de Israel, mire lo que le está diciendo: también te di por luz de las naciones. De ahí que podemos ver claramente cuál fue la misión de la nación de Israel. La palabra hebrea acá, en este versículo, para el término luz, es el término hebreo or, así como suena, or. Luz es or. Que claro, está traducida como luz, pero en su sentido más profundo, este versículo implica la luz divina, una luz que tiene como fuente divina y que instruye, que imparte vida, que da felicidad y produce prosperidad. En otras palabras, es una luz que comunica la bendición de Dios. No es una luz literal, ¿no? Un rayito de luz, no. Comunica bendición de parte de Dios, trae bendición de parte de Dios. Y esto es el primer gran beneficiario, obviamente, fue la nación Israel, que empezó a formarse desde los lomos de Abraham. En realidad, esa bendición de Dios empezó con la misma vida de Abraham. Entonces, de ahí es por eso que la nación de Israel, en la historia de la nación de Israel, hay mucho dolor, hay muchísimo dolor. Para nosotros en la historia de Israel solamente está la parte más resaltante, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, el Gran Holocausto, más de 6.000 judíos eliminados por causa de este loco demente llamado Hitler, queriendo eliminar a todos los judíos sobre la faz de la tierra. Ese es el momento más doloroso que la humanidad en la historia de Israel conoce, pero hay mucho más momentos tristes, desoladores en la vida de Israel. Pero paralelamente a esa historia de desgracia, hay permanentemente una vida, un cuidado de parte de Dios y una bendición especial de parte de Dios para con los judíos. Hasta el día de hoy. ¿Por qué? Por una promesa que Dios le hizo a Abraham. Porque Dios es fiel a sus promesas. No importa que en Israel esté partido, ¿no? Que una parte de Israel esté ya abismado en la idolatría, en el pecado, y la otra parte es una parte más ortodoxa, esté tratando de respetar las leyes de Dios. Más allá de eso, para Dios es un pueblo especial. Habrá un momento en la historia en que retomará el trato con Israel, que en este momento está como paralizado, porque el personaje predominante en esta parte de la historia es la iglesia. David Ben Gurión, quien fuera el primer ministro de Israel en el año 1948 hasta 1954, en ese periodo, cuando Israel, él fue uno de los grandes promotores de la proclamación de Israel como nación en el año 1948, David Ben Gurión, que ocupó este cargo como primer ministro, y terminando ese periodo fue renombrado para un segundo periodo entre el año 1955 y 1963. Un tremendo hombre, ¿no? Un tremendo hombre que tenía las cosas muy claras para la nación de Israel. Él frecuentemente hablaba que Israel era como un faro moral y social para el mundo entero. Miren, eso es interesante, hermanos. Israel, él decía, es como un faro moral y social para el mundo entero. Es decir, está hablando que era un ejemplo. Y él no lo decía porque era judío. No, era porque conocía las escrituras, porque sabía lo que Dios había hecho, prometido acerca de su propia nación. De hecho, que él fue uno de los que promovieron mucho y fue partícipe del hecho de la creación del famoso escudo de Israel, que tiene como figura central el menorá, o es el candelabro de 7 brazos que estaba en el lugar santo, ¿no? Entonces usted ve el escudo de Israel, la figura central es el menorá, es el candelabro de 7 brazos, ¿no? Ben Gurión fue el que promovió el hecho de que ese candelabro sea el símbolo del Estado de Israel.
y que como se le ocurrió así como así a Ben Gurión. No, de hecho que él se inspiró en Isaías 49:6. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ben Gurión conocía perfectamente ese texto profético aplicado a Israel. Ese siervo, él sabía que era Israel. Entonces no podía ver como menos a Israel, no como Dios nos ha hecho luz de las naciones. El menorá tiene que ser el símbolo del Estado de Israel. Y así fue hasta el día de hoy, ¿no? El actual ministro, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, hace un tiempo atrás declaró lo siguiente con respecto a Israel. Él dijo, los judíos ya no somos más un pueblo regido por otro, derrotado o perseguido, sino una nación orgullosa, un país magnífico que siempre aspira a servir como luz a las naciones. ¿Qué había en la mente de Benjamín Netanyahu, el actual primer ministro, para decir esto? Isaías 49:6. Es decir, estos textos de los profetas los tienen en su mente, hermanos, todos los judíos. Con el renacimiento de Israel, Dios comenzó, desde el año 1948, comenzó el proceso asombroso de hacer que su pueblo fuese como una luz a las naciones en todo el mundo. Era el deseo de Dios. Y no empezó en 1948, sino que se retomó algo que es como que se había paralizado. Dios lo empezó desde el llamamiento de Abraham. De tal manera, cuando ya toma forma toda la nación de Israel y por su deseo va a la esclavitud y es sacada de la esclavitud, recuerda que dijimos que el éxodo se trata de un reformateo de la mente de esa nación antes de entrarlos en posesión de la tierra prometida. Entonces, dentro, ¿qué usa para ese reformateo? Su propia palabra, sus mandatos del Señor. Entre estos está el capítulo 28 de Deuteronomio, que lo comentamos la semana pasada, donde Dios le declara a Israel, por medio de Moisés, la serie de bendiciones que les esperaba si optaban ser obedientes para con Dios y su palabra. ¿Se acuerdan? A la mitad la puso sobre el monte Gerizim y a la otra mitad sobre el monte Ebal, el monte de la maldición y el monte de la bendición. Y ahí mismo, ¿no?, les da una lista de maldiciones que sobrevendrán a los que desobedezcan al Señor. Y esa lista de maldiciones incluía la expulsión de la misma tierra prometida. Mira, ni siquiera habían entrado a la tierra prometida y ya Dios le estaba hablando de expulsión si es que desobedecían. Entonces ellos estaban avisados. Dios fue muy claro con ellos siempre. Para desgracia de Israel, hermanos, por la historia sabemos, ellos adoptaron la decisión equivocada y la historia nos enseña que verdaderamente se hicieron acreedores de esas maldiciones y terminaron mal. Lamentablemente Israel, hermanos, se mantuvo en rebeldía hacia Dios y Dios obviamente tuvo que ejecutar una disciplina sobre ellos. Entonces Israel no vio claramente, entendió cuál era su rol, que debía ser luz a las naciones, pero no lo vio claramente esa tremenda responsabilidad que como nación tenía ante el mundo y vivió para sí misma. Y ese fue su pecado. Vivir para sí misma, no, ser rebelde para con el mandato de Dios, que dio como resultado que viviera egoístamente para sí misma. ¿Por qué estamos tocando toda esta parte de la historia, mis hermanos? Porque es imposible pensar en la responsabilidad de la iglesia hoy si no entendemos lo que ocurrió con Israel, porque en realidad empezó con Israel. A ellos fueron los primeros a que Dios le dijo que debía ser luz de las naciones. No lo dijo primero a la iglesia, porque la iglesia no existía. Empezó con la nación de Israel. Entonces, es importante que comprendamos esto, mis hermanos. ¿Qué es lo que significa que Israel sea luz de las naciones? Lo hemos escuchado cientos, miles de veces. Necesito tomar un breve tiempo para explicar bien esto, porque ese es el punto de partida para entender nuestra responsabilidad hoy, hermanos. Y se darán cuenta que la responsabilidad de la iglesia hoy está íntimamente ligada a la nación de Israel. Al final le voy a demostrar esto, qué tan ceñido está
O sea, que no es que Israel, bueno, pues ya los israelitas, ya Dios tratará, ya pues se equivocaron y siguen dando espaldas a Dios, esa nación es así. No, estamos íntimamente ligados y hay una gran responsabilidad sobre nuestros corazones de orar por Israel. ¿Qué significa que Israel sea luz a las naciones? Hace un instante yo decía, Dios, desde el compromiso que asumió con Abraham y le dijo que de sus lomos levantaría esa nación y de esa nación vendría el Salvador del mundo, el Redentor, desde ese instante ya Dios no solo concibió la nación, sino todas las bendiciones de Dios estaban enfocadas en esta nación. De tal manera que Dios ha puesto en esta nación, la nación de Israel, capacidades y talentos, mis hermanos, increíbles. Y a través de esas capacidades y talentos, Dios ha ido bendiciendo a esta nación y al bendecir a esta nación, la bendición de Israel ha alcanzado a las demás naciones. Estoy hablando del presente, hermano, estoy hablando del tiempo de Abraham o de Isaac o de Jacob, no, estoy hablando de este presente. Le voy a dar algunos ejemplos para que me entienda lo que le estoy diciendo, cómo Israel, la bendición que Dios ha dado a Israel, cómo esa bendición ha alcanzado a las demás naciones. Por ejemplo, en los últimos 20 años, si usted no sabía, Israel se ha convertido en una potencia para las inversiones globales, con más empresas nacientes y más patentes, ¿no?, que cualquier otra nación del mundo. Israel es una tremenda potencia tecnológica, mis hermanos. Es una potencia innovadora, emprendedora, es una nación especial en ese sentido. Y sin una potencia tecnológica, no es solamente para consumo interno, sino ha bendecido a otras naciones. Actualmente, el Estado de Israel es la segunda potencia tecnológica a nivel mundial más grande. Y hace una fuerte competencia con los Estados Unidos. Es exportador, fíjese, solo para tener una descripción, es exportador de empresas nacientes con fundamento tecnológico. Exporta empresas, hermanos. ¿Sabe usted lo que significa eso? Mira, de modo que Israel ha vendido a Google, Facebook, IBM, productos y aplicaciones por billones de dólares. En realidad, muchos piensan que los ingresos con los cuales vive Israel, y es la nación que viene del turismo, porque hay una cantidad enorme de turistas que cada año entran, ¿no? Ni se imaginan. Muchos han pensado que es la fuerte inversión que entra vía turismo, que es la que sostiene la economía de Israel. Falso, no es así. Lo que realmente Israel lo sostiene es que es una potencia tecnológica. Sus ingresos más fuertes los obtiene justamente por este tipo de ventas tecnológicas al mundo, por billones de dólares. Eso engrosa la economía de Israel, no es el turismo, curiosamente. La nación de Israel produce 250 patentes o inventos por cada 1.000.000 de habitantes cada año. Es decir, usted tiene una gran cantidad de gente judía que tiene una capacidad mental para producir nuevos inventos, para idear cosas nuevas que puedan beneficiar a su nación, obviamente, y que puedan ser exportables y vendibles. 250 patentes inscritas, inventos patentados por cada 1.000.000 de habitantes cada año, hermanos. Ese porcentaje solo es superado por Taiwán, Japón y Estados Unidos. Entonces están ahí a la par con Taiwán, Japón y Estados Unidos en creatividad. Además, el Estado de Israel cuenta con 92 compañías y a la actualidad creo que ya subió más, 92 compañías en la bolsa de empresas tecnológicas del mundo. Y una vez más, solo superado por Estados Unidos y China. También en el área de agricultura, desde el año 1965, Israel creó un sistema de irrigación, un riego por goteo, novedosísimo, sistema que aumentó la productividad agrícola, que incluso hizo florecer el desierto. Y soy testigo de eso, con mi esposa Diva, es increíble. Usted ve, no hay nada, desiertos, y hay unos tremendos, en medio del desierto, tremendos bosques de dátiles,
Y no dice, ¿y cómo crecieron estos aquí? ¿Cómo los sostienen? Porque los dátiles es una de las frutas exportables más valiosas de Israel. ¿Cómo hicieron para eso? Por ese sistema de riego por goteo. Y ese sistema de riego que hoy en día ha bendecido a más de 150 países que lo utilizan. Llevaron técnicos israelitas, lo instalaron, enseñaron, y el Perú ha sido uno de ellos, ¿no? El Perú ha sido uno de ellos. Israel en la actualidad tiene la planta de desalinización más grande del mundo. Es una planta que está estructurada para hace ingresar agua del mar, le elimina la sal, la desaliniza para hacerla potable. Ya quisiéramos tener muchas naciones eso, ¿no? Pero tiene esa planta, es la planta más grande en el planeta Tierra. Además, la nación de Israel produce curiosamente, de hecho, que muy pocos han escuchado hablar de esto, produce la araña anaranjada, la famosa araña anaranjada y la mosca estéril. ¿Que produce insectos? Sí, produce insectos, hermanos. Estos dos pequeños insectos son los que consumen las plagas y los ácaros que dañan las cosechas y jardines. Mire, tanto le cuesta implementar este asunto y hacer producir el desierto Israel para que deje que cualquier plaga se la lleve de encuentro, ¿no? Hasta en eso han tenido la capacidad de cómo proteger todos esos plantíos, ¿no? A través de estos insectos, ¿no? Que se consumen las plagas y los ácaros que dañan las cosechas y los jardines. Incluso estos insectos son exportados a más de 32 países en el mundo. Exportados. Ahora, ni me pregunten cuánto cuesta una de estas arañitas, no tengo la menor idea, ¿no? Pero debe generar grandes ingresos. ¿Quién no quiere tener esto, ¿no? Para cuidar sus propios cultivos, ¿no? En todo nuestro planeta, mis hermanos, no se encuentra, se dicen los especialistas, vacas como las vacas israelíes. ¿Por qué? Porque son las que no solamente producen más leche, tienen tal capacidad de producción de leche que es la empresa lechera israelí es una de las más inmensas en todo el mundo. Y estas vacas, curiosamente, viven más tiempo del tiempo promedio que viven las vacas en otros lados. Por eso los israelitas son pioneros globales en la industria lechera. Y actualmente colabora con China y con Vietnam, creando guiándolos en sus industrias lecheras para que puedan crecer también igual como la de ellos ha crecido, ¿no? Entonces, definitivamente, mis hermanos, con este fragmento de pequeños ejemplos, usted se da cuenta que Israel ha resultado en bendición para muchas naciones en el mundo. Sigue siendo bendición para todas las naciones, para el mundo. Pero el hecho de que sea bendición para todo el mundo significa que está haciendo luz a las naciones, o luz de las naciones. Por fin está cumpliendo lo que Dios le dijo que cumpliese, lo que no pudo, ahora sí lo está haciendo. No necesariamente, mis hermanos, el hecho que esta nación es grandemente bendecida, que pueden hacer producir en los desiertos, Dios les ha dado esa capacidad, que pueden producir en el ámbito tecnológico, y hay gente pensante que tiene una capacidad pues mental para producir todo lo tecnológico, y esto sea no solamente beneficio para su nación, sino que sea vendible, exportable, ¿no? Y esto genere grandes dividendos para la nación. No significa necesariamente que sea luz de las naciones, que bendiga a las naciones con la bendición que le ha dado Dios en sus capacidades productivas. Eso es algo diferente a ser luz de las naciones. Y le pongo un pequeño ejemplo para que me entiendan lo que estoy diciendo. Luz a las naciones no solamente es compartir sus bendiciones materiales, tecnológicas, no, es mucho más que esto. Israel fue diseñado y educado, por eso Dios se preocupó tanto. Existen en el Pentateuco unos 3, 4 libros dedicados a todas las leyes, repaso de las leyes. ¿Por qué tanta ley? Dice uno. Para hacer esta nación lo que debería ser una nación santa, para que así sea conocida en las naciones. Las naciones conocieran las verdades de Dios a través de Israel. Eso es ser luz de las naciones. Lo otro era ya adicional, ¿no? Complementario, digamos, pero no era lo fundamental.
Israel creo que hasta el día de hoy no logra ser luz de las naciones como Dios esperó que sea. Miren, nada más le comento algo pequeño que vimos y vivimos con mi esposa cuando estuvimos allí. La capital de Israel es Jerusalén, pero hoy en día ya no solo se habla de Jerusalén, es muy respetada, muy querida, muy amada, pero se habla de una segunda capital, que es Tel Aviv. Y Tel Aviv es una ciudad portuaria. ¿Por qué se habla de una segunda capital? Porque usted camina en las calles de Jerusalén y usted respira una atmósfera ortodoxa, es decir, los judíos vestidos a la usanza tradicional, los hombres de terno negro, con sus sombreritos, hasta los niños, los adolescentes, igual, todos están vestidos igual. Viernes a partir de las 6 de la tarde cierran todo, nadie tiene, todo está desierto, entran a su sabbat. La conducta de las personas es totalmente diferente, se respira un respeto hacia Dios. Eso ocurre en Jerusalén, pero eso no ocurre en Tel Aviv. Tel Aviv se llama la moderna capital de Israel, que está más acorde con el mundo. ¿Y qué significa eso? Que ahí pasa de todo. Es uno de los lugares centrales de las famosas celebraciones de los movimientos LGTB. El famoso día que se celebra en varios lugares del mundo, inclusive el Perú, el orgullo gay, en Tel Aviv. Usted no va a ver esa celebración en Jerusalén jamás, pero sí la va a ver en Tel Aviv. Es la ciudad de adelantos, es el nuevo Israel, claro, nuevo Israel al ritmo del mundo. Entonces, esa controversia hay en esta pequeña nación. Entonces, así Israel, ¿luz de quién va a ser? Luz de las naciones, educar a las naciones vamos a celebrar todos el Día del Orgullo Gay porque acá lo celebramos nosotros los judíos. Eso no es ser luz, eso es ser tropiezo, hermanos. Entonces, no ha entendido Israel. Este es parte de la cosecha de Israel, lamentablemente, pero eso no ha dejado que Dios le dé las espaldas por completo. La bendición de Dios sigue fluyendo sobre esta nación. Entonces, pero esta bendición que comparte con las naciones del mundo, es esto lo que había en la mente de Dios cuando le dijo: también te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. No, eso nos permite ver que esto va mucho más allá de solo entregar al mundo tecnología, arañas anaranjadas o leche de gran calidad o grandes patentes. Va mucho más lejos que eso. Cuando Dios le dijo: te di por luz de las naciones. Ahora, yo me preguntaba cuando el Señor me estaba haciendo recordar todo esto, decía, bueno, hace varios años atrás yo tenía la idea que Israel no entendió y por eso las leyes que recibió, su llamado a ser luz de la nación, no entendió. Pero en estos últimos años fui reflexionando en mi propia conclusión y me percaté que estaba errado. Porque empecé a preguntar, ¿realmente Israel no entendió para qué lo había sacado Dios de la esclavitud? ¿No entendió? Yo creo que sí entendió, hermanos. En primer lugar, miren, yo le decía hace unos minutos, Dios siempre habló muy claro con Israel. Entonces, todo lo que le dijo a Israel también fue muy claro. Todo lo que le dio a Israel fue muy claro. La elección de Abraham, Génesis capítulo 12, y el establecimiento de Israel tenía el propósito de demostrar a todos los pueblos del mundo que la obediencia a Dios y la fidelidad al amor de Dios podía garantizar bendición y vida abundante. Es decir, Israel estaba puesto en vitrina para que las naciones vieran cómo Dios bendecía esta nación. Y eso les llamara la atención y eso los atrayera para conocer al verdadero y único Dios. Ese era el propósito, hermanos. Entonces, déjenme compartir algunas ideas en el reloj de Dios, cómo fue esto, pero cómo Israel se resistió a hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Por eso digo que Israel sí entendió lo que debía hacer, pero él tomó la decisión de no querer ser lo que Dios lo había llamado a ser, luz de las naciones. Mira, lo primero que quiero mencionarte en el reloj de Dios es lo siguiente, que la misión de Israel era centrípeta.
¿Qué es eso, pastor? Te explico. La relación de Dios con Israel, ¿no? Junto con sus mandamientos, me refiero, Dios y sus mandamientos, ¿no? La relación que tenía Israel con Dios y sus mandamientos tenía como propósito, hermanos, la transformación de Israel en una nación santa como su Dios. Ese era el propósito. Es decir, Israel debía ser como un espejo, una especie de espejo. Debía reflejar la santidad de Dios, debía reflejar la gloria de Dios. Entonces, el sistema de vida de Israel debía ser diferente al del resto de naciones en el mundo. Y al ver esto, las demás naciones se sentirían, como les dije, atraídas no solamente a conocer la grandeza de la propia nación de Israel, sino a conocer al verdadero Dios detrás de esa grandeza para adorarlo. Por eso se dice que la misión de Israel era centrípeta, es decir, hacia adentro. Sí, Israel tenía que atraer a las naciones hacia adentro. O sea que funcionaría como un imán, una especie de un imán, atrayendo a las naciones para que vean y conozcan al verdadero Dios y vean cómo Dios bendice a una nación y ellos anhelen lo mismo. Entonces pedirían, yo también quiero a Jehová como mi Dios. Entonces, la misión de Israel era centrípeta en ese sentido. En segundo lugar, Israel desobedeció y cayó esclavo. En el reloj de Dios, Israel desobedece y cae en estado de esclavitud. Desafortunadamente, les dije, los israelitas nunca se sometieron de manera firme y sostenida a la voluntad del Señor. La recibieron, la comprendieron, sí, lo que debían hacer y ser, cómo deberían vivir. Los mandamientos eran muy claros porque hay que estar loco para no entender, no robarás. Si quien no entiende eso, ¿no? Adorarás al Señor tu Dios, ¿no? No te harás imágenes. Eran cosas muy claras. Entonces el resultado fue que Dios permitió que fueran sometidos a la esclavitud bajo el yugo de naciones impías como Egipto y les quitó, los retiró de la tierra que les había prometido. ¿No? ¿Por qué? Por su desobediencia. Por su desobediencia cayeron en ese estado de esclavitud. Entonces, en este reloj de Dios, en tercer lugar, Dios hace un pacto con una familia en especial. Miren, después del diluvio universal, usted ha leído en la historia, Dios tuvo a bien escoger a Noé. ¿Se acuerdan de Noé? El gran Noé. Ahora, de los hijos de Noé, Dios escogió a Sem. Recuerda que tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Escoge a Sem. Y de los descendientes de Sem, Dios toma a Abraham. Abraham proviene, su padre fue Sem. Entonces, toma a Sem, ya se da cuenta por dónde está yendo Dios. Entonces, de ahí es que luego llama a Abraham. El nombre original de Abraham significa padre enaltecido, usted sabe, pero el Señor se lo cambió por Abraham, que significa padre de muchas naciones, y se lo cambió intencionalmente a propósito. ¿Por qué? Porque le encarnaría y sería el padre de muchas naciones. Le dio además una promesa doble a Abraham. Génesis capítulo 17, versículo 6, encontramos esta doble promesa de Dios a Abraham. Le dice, te multiplicaré en gran manera y, en segundo lugar, haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Una doble promesa le dio el Señor a Abraham. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti, le dijo, ¿no? Ahora, solamente para situarnos, esto es en Génesis 17, versículo 6. Pero si retrocedemos a Génesis capítulo 12, al inicio, cuando es llamado y empieza su trato directamente con Dios a Abraham, si retrocedemos hacia atrás, recorreremos 34 años atrás. De Génesis 17 a Génesis 12, retrocedemos 34 años. O sea, 34 años antes, Dios le mandó a Abraham que dejara su parentela. Y le promete ahí, Génesis capítulo 12, versículo 2 y versículo 3, Dios le promete y le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré.
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando Dios menciona, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, es decir, todas las naciones de la tierra, le estaba diciendo a Abraham. Le está anunciando a Abraham algo escatológico, mis hermanos, algo que aún no se había dado, pero que se iba a dar en el futuro. Pero entendemos que se refiere a la simiente de Abraham, ¿no? De los lomos de Abraham vendría toda esa generación y de la simiente de Abraham nacería Cristo Jesús. Se está refiriendo a eso. Entonces, el pacto que hizo Dios con Abraham fue ratificado con su hijo Isaac. Y luego Dios lo volvió a ratificar con su hijo Jacob. Y Dios lo volvió a ratificar con el mismo Moisés. Y luego lo ratificó con Josué. Y luego con David, el gran rey David. Y de tal manera que alcanzó a toda la nación de Israel, ya formada, ¿no? Cuando llegamos a la época de David. Ahora, la bendición que Dios prometió dar a todas las naciones, cuando lo dijo por primera vez eso a Abraham, ¿no? Que iban a ser benditas todas las naciones, Dios la otorgó para que la administrara Jesús, nuestro Señor. Entonces, la simiente de Abraham, que es Jesús, iba a ser el administrador de esa bendición. En Hebreos capítulo 2, versículo 10, Hebreos 2:10, dice el autor, porque convenía a aquel, está hablando de Dios, capte esto, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Dios es el que ha creado todas las cosas. Y por quien todas las cosas subsisten, Dios sigue sosteniendo toda su creación. Que habiendo de llevar muchos hijos, esta es una referencia de todas las naciones, habiendo de llevar muchos hijos, no dice habiendo de llevar a los judíos o a la nación de Israel solamente, no, habiendo de llevar muchos judíos, referencia a todas las naciones, a la gloria, dice, perfeccionase, está hablando de Dios Padre, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Se está refiriendo a Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces, Jesús iba a administrar esa bendición prometida a Abraham. Llegado Jesús, él era el que la iba a impartir, él la iba a administrar, ¿no? Y eso ya fue profetizado por el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 10, cuando Isaías dijo, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Esta es una referencia a convertidos de toda nación, verá linaje. Otra vez, hablamos de Isaías, ¿no? Y está hablando acá del Mesías prometido, ¿no? Cuando haya puesto su vida, el Mesías, en expiación por el pecado, verá el Mesías, verá linaje. No dice verá a su linaje judío, lo pudo haber puesto, pero solo utiliza el término linaje, verá linaje, y es como si dejara abierta la posibilidad. Por eso decimos que es una referencia que consigna a todas las naciones, la conversión de todas las naciones. Verá linaje y vivirá el Mesías, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano del Mesías prosperada. ¿No? Ya estaba predicho, ya estaba preanunciado hace mucho tiempo atrás. Entonces, como decía hace un instante, Dios realiza, se dan cuenta, su pacto, empieza este pacto con una familia, ¿no? Con la familia de Abraham, y se va extendiendo con las siguientes, con la progenie de esta familia, ¿no? Me refiero a Isaac, Abraham, Isaac, Jacob, ¿no? Y la estirpe, la genealogía de Jacob. Entonces, el pacto que hizo Dios con Abraham, por eso lo ratificó con Isaac, Jacob, Moisés, Josué, y alcanza hasta David. Pero aquí viene el problema. Miren, todo lo que recibió, cómo se conformó la nación de Israel. Dios está trabajando. En la trama de la historia, Dios está hilando todo para que esto se produzca. No de forma casual, sino Dios está trabajando para formar a este pueblo. Ya lo conformó. Lo está bendiciendo, está ratificando su pacto, o sea, está apuntando hacia la llegada del Mesías que iba a administrar esa bendición, ya no a una nación, sino a todas las naciones. Israel, por su falta de amor al prójimo, hizo que desobedeciera a Dios. Miren,
3 meses después de la salida de Egipto, cuando son liberados de Egipto, 3 meses después de su salida, llegan al desierto de Sinaí y acampan delante del monte de Dios. Recuerdan que eso lo hemos visto en nuestra anterior serie. Entonces, allí el Señor confirma con ellos el pacto que había hecho con Abraham. O sea, quiero que aclararle eso en su mente. Génesis capítulo 12, y luego estamos viendo Éxodo capítulo 20. Génesis capítulo 12, la primera vez que Dios hace pacto con Abraham y le dice que él levantará una gran nación y de él vendría el Mesías, el Redentor, y sería el que aplicar esa bendición al resto de las naciones. Pasan todos estos siglos y nos encontramos con Israel llevado al monte Sinaí, Éxodo capítulo 20, y Dios, decía yo hace un instante, Dios ratifica, confirma con todo el pueblo el pacto que había hecho con Abraham. La diferencia, mis hermanos, para entender esto, entre el pacto original hecho con Abraham y el que está ratificando con la nación de Israel en las faldas del Sinaí, consiste en que en esta ocasión Dios en el monte Sinaí estaba entregando algunos elementos que ampliarían y aclararían más los planes de una visión mundial. Abraham le dio la promesa, la ratifica con la nación de Israel, pero Israel le da más detalles, mejor dicho, más detalles. Por eso digo yo, Israel entendió esto bien, no es que no lo comprendiera. Entonces, allí, por eso les recuerda, rememorando todo lo que vimos en Éxodo capítulo 19, versículo 5, encontramos 2 aspectos de un pacto divino, del pacto de Dios con los hombres, ¿no? Éxodo 19, versículo 5 dice, ¿no? Si diereis oído a mi voz, en primer lugar le dice el Señor, si diereis oído a mi voz, el pueblo escuchó la voz desde la espesa nube en el monte Sinaí, si diereis oído a mi voz. En segundo lugar, si guardareis mi pacto, les dijo. El pacto de Dios no había cambiado, mis hermanos, insisto, simplemente se iba ampliando, extendiendo y haciéndose realidad. Tenía más detalles que Dios se lo estaba revelando en esa montaña a la nación de Israel. Entonces, les recuerda acerca de este pacto y les amplía el conocimiento con respecto a este pacto. En segundo lugar, les muestra a Dios cuál es el deseo suyo. El deseo más noble de Dios para su pueblo Israel es que Él quería que ellos se constituyeran en un reino de sacerdotes y gente santa, tal como leemos ahí en Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ese es el deseo de Dios. Dios lo está dando a conocer. Yo quiero que ustedes sean esto, les está diciendo a los de Israel. Una vez más, claramente les está hablando. Israel entendió. Los pueblos paganos habrían de ver la vida ejemplar de los israelitas y de su sistema de adoración y la única forma de adorar al Dios vivo y verdadero. Así llegarían al conocimiento de Dios. Esto, ¿saben qué es, mis hermanos? Amor al prójimo. Lo que Dios les estaba diciendo es, tengan amor al prójimo. Muestren una buena relación de ustedes para conmigo y eso las naciones lo verán. Ustedes van a reflejar eso. Y si lo hacen correctamente, eso va a despertar el deseo de estas naciones de conocerme. Eso es amor al prójimo. Entonces, por eso ahí les manda hacer luz a las naciones. Los israelitas habían de ser los portavoces de la voluntad de Dios, hermanos. Por eso yo les decía, no es solamente bendigo al mundo con mi tecnología. Gracias. Pero no es solamente eso, ¿no? Israel tenía que ser los portavoces de la voluntad de Dios. La enseñanza recibida de Dios tenía que fluir, no era solamente para ellos, era para normar su vida, transformarlo, sí, pero tenía que fluir. Como cuando Jesús dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De quién? De los verdaderos convertidos. ¿Y qué tienen los convertidos? El evangelio. Igual tenía que funcionar con Israel. La enseñanza recibida de Dios por 40 años en pleno desierto debía fluir de ellos como un río y ellos debían estar capacitados para enseñar al mundo la verdad divina a todas las otras naciones.
Eso significa iluminar el entendimiento de las naciones para que conozcan a Dios. Miren qué gran tarea. Entonces, ahí, por eso en Éxodo 19, versículo 5, Dios le dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra. Por eso les dijo eso el Señor, ¿no? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos. O sea, el mundo tiene que ver que ustedes son no un pueblo privilegiado, sino me van a conocer a través de ustedes. Esa es su misión. No obstante, hermanos, ellos no fueron fieles al pacto de Dios. Desobedecieron a la voz de Dios, incluso se negaron a seguir oyéndola, adoraron a otros dioses tempranamente, se mezclaron con los paganos, abandonaron el servicio sincero y puro del sacerdocio al que fueron llamados como nación y se hicieron totalmente viles a los ojos de Dios. Y no solamente ante los ojos de Dios, se hicieron viles ante los ojos de los paganos, de su prójimo. Entonces, ¿cómo iban a iluminar así el entendimiento de su prójimo? No. Más bien ellos empezaron a hacer lo mismo de los pueblos paganos. Entonces, su falta de amor hacia el prójimo los hizo desobedecer a Dios. Pero en quinto lugar, igual, su falta de amor hacia Dios los hizo desobedecer a Dios mismo. ¿No? Dios fue muy claro, como les decía a mis hermanos, con Israel, en cuanto a mantenerse santificados. Los de Israel tenían que mantenerse al margen de las formas de vida de los pueblos del entorno, Israel tenía que hacer la diferencia de vida. Miren, Dios fue claro en eso. Levíticos 18, lo llevo a un pasaje, a uno de los grandes mandatos que Dios le dio a Israel. Levíticos 18, versículo 1 hasta el versículo 5, Dios le dijo, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto. No haréis. Ustedes ya han visto. No haréis en la cual ustedes morasteis. Ni haréis tampoco como hacen en la tierra de Canaán, donde van a entrar, ¿no? A la cual yo os conduzco. Ni andaréis en sus estatutos. Porque esas naciones paganas tienen sus propias reglas, sus propios estatutos. No anden en ellos. No los tomen en todo caso. Miren, como dice Dios, mis ordenanzas pondréis por obra. O sea, el eje de su vida, de su estilo de vida deben ser mis ordenanzas, mis mandamientos y mis estatutos, ¿no? Guardaréis, ¿no? Los pondréis, los obedeceréis, los pondréis por obra en sus vidas, ¿no? Andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová, o sea, yo soy el que estoy hablando, yo soy el que les estoy mandando esto, ¿no? Ahora, miren, díganme si eso no fue muy claro. Clarísimo. Esto es lo que tienen que hacer. Así tienen que vivir para atraer a las naciones a que me conozcan a mí. Pero miren lo que ocurrió. Cuando Moisés muere, su sucesor, el que toma la batuta del mando de Israel para llevarlos e introducirlos a tierra prometida fue Josué, el discípulo que el propio Moisés formó, ¿no? Y fue nombrado su sucesor. Es Josué quien dirige el ingreso a tierra prometida de Israel y el que toma posesión de esa tierra con las 12 tribus de Israel. Josué tenía en ese entonces, cuando él asume el mando, tenía aproximadamente, dicen los historiadores, como unos 70 años de edad, ¿no? Wow, ¿por qué Dios nombra a un jubilado? Debe haber nombrado a alguien más joven, ¿no? Este hombre fue pegado a Moisés, vio la gloria de Dios muchas veces y Dios sabía que este hombre estaba listo, a esa edad estaba listo para subir el mando. 70 años, Josué, escuche. Cuando ya están asentados en tierra prometida, entran, se estacionan, tienen batallas, cada tribu se le asigna un lugar y ya están estacionados en tierra prometida, transcurrieron unos 40 años. Demoraron unos 40 años en tomar posesión cada una de las tribus situadas. Entonces ya usted se da cuenta, Josué ya era un anciano a punto de morir. Pero Josué ya está a punto de morir y Josué, de una mente muy aguda y una espiritualidad única, él se da cuenta que Israel ya se está desviando del mandato divino de preservarse como nación santa
y ya se está desviando de ser luz a las naciones. Ya Josué se dio cuenta de eso. Es por eso que sus dos últimos mensajes, si usted tiene ahí su Biblia, capítulo 23 del libro de Josué, es cerrando ya el libro de Josué. Recuerden, Josué ya está al borde de los 110 años. Entonces, él se da cuenta de lo que está pasando. Entonces, esos dos últimos mensajes, el capítulo 23 y el capítulo 24, tienen transcritos los dos últimos mensajes del gran Josué, dirigido a la nación de Israel, son sendas exhortaciones y advertencias a volver al rol que Dios les ha dado como nación. Miren nada más, versículo 11 del capítulo 23. Guardad pues con diligencia, les dice a la nación Josué, vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. ¿Por qué les dice eso Josué? ¿No? Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones y concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, ¿por qué les está diciendo eso Josué? Porque ya estaba ocurriendo. Si no hubiera habido nada de esto, Josué no hubiera dicho absolutamente nada de esto. Pero estaba ocurriendo ya. Entonces Josué está advirtiendo, este pueblo ya dejó de ser luz a las naciones, o en vez de empezar a ser luz a las naciones, tempranamente está frustrando el plan de Dios. Ya se desviaron del mandato de Dios, ¿no? Si usted pasa al capítulo 24, el segundo mensaje, versículo 14 específicamente, después en los primeros 13 versículos, después de decirle todo lo que Dios hizo por ellos, cómo levantó a Abraham, cómo los rescató de la esclavitud, cómo los guió por el desierto, cómo los llevó a tierra prometida. Es un resumen, hace Josué de eso, para decirles lo siguiente, versículo 14. Ahora pues, es decir, por todo lo que ha hecho Dios por todos nosotros, ¿no? Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Ese versículo es mucho más claro. Si usted se da cuenta, les manda hacer 4 cosas, y dentro de las 4 cosas les muestra que ya han dejado de ser luz a las naciones. Le dice, en primer lugar, les dice, temed a Jehová. En segundo lugar, servidle con integridad. En tercer lugar, con integridad y servirle en verdad. Y en cuarto lugar, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del Jordán. Quitad de entre vosotros los dioses. Es decir, que seguían metidos en la idolatría. Y seguían adorando lo que sus padres les enseñaron, lamentablemente. Y eso habla de lo que recibieron de los padres. Los padres no fueron realmente no obedecieron lo que Dios les dijo, ¿no? Ellos deberían enseñar a sus hijos, según Deuteronomio capítulo 6, si recordarán, amarás, oye Jehová Israel, nuestro Dios uno es, y amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Eso deberían enseñar a sus hijos. Cuando leemos esto nos damos cuenta, porque Josué está hablando a la generación que entró, es decir, los hijos de los que salieron de Egipto. Entonces, estos padres no cumplieron con su rol. Papá que me estás escuchando, ¿estás cumpliendo con tu rol? ¿Estás enseñando la palabra a tus hijos? No te vaya a ocurrir esto. Claro, tú dirás, no, yo ya no voy a ver, voy a estar bajo tierra. Sí, claro, es fácil decirlo, ¿no? Pero vas a hacer desdichados a tus hijos y a tus hijas. Mira, esta generación seguía metido en la idolatría. Porque si no, José no les hubiera dicho tan claramente, quitad de entre vosotros los dioses. O sea, ahí estaban. Israel estaba desviado, así no iban a ser luz de las naciones nunca, hermanos. Entonces es muy claro cuando les menciono esto, los pecados que están ocurriendo ante los ojos de Josué y de Dios, ¿no? Luego, Josué muere, ¿no? En el capítulo 24, versículo 29, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años de edad, ¿no? Y
¿qué ocurre? Si usted simplemente voltea la página de su Biblia, usted va a encontrar que se ingresa a la época de los jueces, la nefasta época de los jueces. La época en que, a ver, para resumir ya, los 21 capítulos de jueces, los voy a resumir en el versículo 25. O sea, si usted va hasta el final del libro de jueces, capítulo 21, y lee usted el versículo 25, y usted va a ver cuál era la característica principal de esta época en la que entró, después que murió Josué, en la que entró la nación de Israel. Dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y dígame si no vive así cada quien hoy en día. Cada uno hace lo que le da la gana, en otras palabras, en buen criollo. Es así como se vive hoy en día. Es exactamente ese tiempo, ¿no? Israel, por su falta de amor a Dios, había caído, hermanos, en el abismo de la desobediencia y no pudo ser hacia las naciones lo que Dios le había llamado a hacer. ¿Qué cosa? Luz. No llegó a ser luz. Iglesia, escúcheme por favor con cuidado. Miren, he dado un recorrido más o menos largo acerca de la historia de Israel, ¿no? Espero que puedan ver claramente la forma en que Israel fracasó en su propósito de ser como nación. Fracasó. Y podríamos pensar nosotros en muchas razones por las cuales ellos fracasaron. Quizás ahora, si yo preguntara, quizás me dirían, bueno, fracasaron porque fueron rebeldes, porque fueron desobedientes, débiles, tenían falta de carácter, porque nunca dejaron de ser idólatras, o por su autosuficiencia, por su orgullo, por sentirse, ¿por qué orgulloso? Porque se sentían la niña en los ojos de Dios y no había nadie como ellos, entonces eso los llenó de soberbia al pensar que eran mejores que el resto de las naciones. Sí, yo diría sí a todas esas razones, sí, sí, pero hay una raíz, mis hermanos, una raíz detrás de todas esas razones que ustedes deben haber pensado igual que yo por las cuales fracasó Israel. Hay una raíz en todas esas acciones, en todos esos pecados. ¿Y cuál es esa raíz? Anote, el egocentrismo. ¿Qué cosa es el egocentrismo, mis hermanos? Para tener en claro. Dice el Real Diccionario, dice que es la valoración excesiva de la propia personalidad que lleva a una persona a creerse el centro de todas las preocupaciones y atenciones. Así se define el egocentrismo, ¿no? Ahora, con esa definición en mente, usted recuerda a la nación de Israel saliendo de la esclavitud en Egipto, sacada por Dios, ¿recuerda? Y recuerda lo que empezaron a mostrar, ya con Dios a la cabeza en pleno desierto, lo que empezaron a mostrar, justamente esto, que si pedían agua, que si pedían carne, que si pedían ajitos, cebollas, que si pedían un mejor trato. Ellos, en todas esas conductas, ellos se creían el centro de atención, creían que Dios estaba obligado a atender todas sus peticiones apenas se abriera su boquita. Y esto fueron, miren, para tragedia, esto fueron enseñando a sus hijos, que eran pequeñitos en ese momento. Algunos otros que nacieron en el camino, pero la mayoría de la generación que entró a Tierra Prometida eran pequeñitos. Entonces ellos fueron transfiriendo este egocentrismo, lo fueron enseñando con su conducta, lo fueron enseñando a sus hijos. De tal manera que cuando ellos mueren, son enterrados en el desierto y encontramos ya esta generación crecida, ya lista para entrar a la tierra prometida, estos hijos, escúchenme, estos hijos tenían las mismas características de sus padres, tenían la misma tendencia hacia el egocentrismo. La misma, exactamente. Es por esa razón que los discursos últimos de Josué, que acabamos de leer de manera sintética, están desenmascarando este asunto, está desenmascarando esta generación. Josué le está diciendo otras palabras, ustedes no son diferentes a sus padres, son peores incluso. Entonces Josué dice, voy a parafrasear un poco esto, ¿no? Les dice, no sé a quién decían servir ustedes por último, porque hasta aquí les dice, al igual que sus padres, ustedes se han servido solamente ustedes mismos, dejando de lado al Señor.
Y por eso les dice, no hemos podido obedecer a Dios en ser luz a las naciones. Porque no hay tiempo para pensar en el prójimo, les dice. Porque solo hay tiempo para que piensen en ustedes y en ustedes. Pero yo ya tomé mi decisión, les dice. A mis 110 años yo ya tomé mi decisión hace muchísimo tiempo atrás. Yo y mi casa seguiremos sirviendo al Señor. ¿Se acuerdan de esas famosas palabras de Jesús? En ese contexto las dijo. Yo y mi casa seguiremos sirviendo al Señor. Miren, hermanos, de esa forma Israel perdió su privilegio de ser luz a las naciones. Ellos mismos hicieron un cortocircuito entre la voluntad de Dios y su obediencia a Dios. Y se perdieron el privilegio de ser luz de las naciones. Nunca llegaron a hacer eso, hermanos. Nunca. Ahora, ¿por qué me he tomado todo este tiempo? Yo les decía, si no entendemos esta parte de la historia, no vamos a entender por qué existe la iglesia y cuál es la misión de la iglesia. Y ya estoy hablando en nosotros. Entonces, si usted ha entendido ya un poco mejor lo que significa ser luz del mundo, en el caso de Israel, bueno, ahora nos toca a nosotros. ¿Qué significa que la iglesia sea luz del mundo? ¿Qué significa eso? Porque se utiliza mucho ese término. Ahora, mire, fíjese, le he descrito todo el fracaso de la nación de Israel en ese marco histórico, en ese contexto histórico, que es un contexto de fracaso. Anote eso, es un contexto de fracaso ministerial de una nación. En ese contexto de fracaso ministerial es que nosotros, la iglesia, recibimos la misión de Dios para continuar una tarea que la nación escogida de Dios no llegó a realizar. Oye, escúchenme bien y anote bien esto. Israel fracasa y Dios traslada la responsabilidad, la traslada a la iglesia y nosotros la recibimos. Entonces ya algunos estarán poniéndose a temblar, ¿no? No era asunto solamente de que, me gusta esta iglesia y yo me vengo a congregar a esta iglesia y punto, ¿no? Ya empiezo a asistir y solo me conecto. ¿Qué cosas hay que hacer? ¿Qué actividades tengo que participar? No se trata de eso, no. Se trata de responsabilidades con el mundo, hermanos. Obviamente hay responsabilidades implícitas de manera interna, pero es una responsabilidad frustrada por Israel y que Dios le ha encomendado, ahora la ha puesto sobre nuestros lomos. Israel no llegó a ser luz de las naciones por su egocentrismo, hermanos, por su egocentrismo. Nuestro Señor fue el primero, nuestro Señor Jesucristo fue el primero en usar para con sus discípulos, fue el primero en usar la expresión luz del mundo. ¿Dónde la utilizó? En su famoso sermón sobre la montaña. En Mateo capítulo 5, vamos por unos momentos a este texto, Mateo capítulo 5, los versículos 14 hacia adelante. Jesús está hablando a los discípulos que están ahí sentados en las faldas de esta montaña y les dice, vosotros sois la luz del mundo. Se estaba dirigiendo a sus discípulos, a los 12 que él había escogido y a todos los seguidores que se identificaban como discípulos de Cristo. Que hay mucha gente se ganó con esto, sí. De hecho que sí. Pero Cristo estaba hablando a sus discípulos. Vosotros sois la luz del mundo, les dice. Una ciudad asentada, y usa ejemplos, ¿no? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, porque todo el mundo la ve. Es imposible que se esconda una ciudad que está fundada sobre un monte. No la puede ocultar nadie, se ve. Ese es el ejemplo. Ni se enciende una luz, dice, segundo ejemplo, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o sea, dentro de un cajón, sino sobre el candelero, arriba, y alumbra, dice, a todos los que están en casa. Así, le dice, conclusión, dice Jesús, ¿no? Con esas dos ilustraciones. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Miren, hay 4 cosas que Jesús mencionó que la iglesia debe hacer para ser verdaderamente luz del mundo. 4 cosas. En primer lugar, le dice, la iglesia debe reconocer la fuente principal y única de su luz. La iglesia no brilla por luz propia, hermanos. En todo caso, primeramente tenemos que decir que en esta expresión que usa el Señor Jesucristo, dice, vosotros sois la luz del mundo, ¿no?
Al hablar de luz en la Biblia, es pensar en la persona de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo es la única fuente de luz y solo con Cristo en nuestras vidas podemos ser luz. Sin Cristo en nuestras vidas es imposible que seamos luz. Entonces, si usted tiene a Cristo en su corazón, usted es luz. ¿Me está comprendiendo? Por lo tanto, el Señor Jesús, después de haberles hablado a sus discípulos cuáles eran las verdaderas cualidades de un servidor de Dios por medio de las bienaventuranzas, porque yo estoy haciendo cita al versículo 14 hasta el 16 hemos leído, pero usted retrocede para ver el contexto y de qué está hablando el Señor antes de decirles, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué les dijo antes? Les habló sobre las bienaventuranzas. Y después de escribir las bienaventuranzas, termina y dice, vosotros sois la luz del mundo. Lo estoy poniendo en el orden en que dijo las cosas el Señor. Entonces, déjame explicarle esto en pocas palabras. Lo que Jesús estaba diciendo, o lo que quiso decir en sus momentos, era a sus discípulos que si eran humildes, hago un repaso por las bienaventuranzas para que usted se dé cuenta de la conexión. Les está diciendo que si eran humildes para buscar a Dios, como dice la bienaventuranza, la primera bienaventuranza en el verso 3, si ellos eran humildes para buscar a Dios, eso significaba entonces que se habían arrepentido con sinceridad de sus pecados, como demanda el verso 4. Significaba también que tenían mansedumbre, como especifica la bienaventuranza en el verso 5. Significaba que tenían hambre y sed por conocimiento de Dios, según el verso 6. Significaba que practicaban la misericordia, como dice el verso 7. Significaba que habían limpiado su corazón de la maldad, como sigue diciendo ahí en el mismo verso 7, ¿no? Y que eran pacificadores, como dice la bienaventuranza en el verso 8. Fíjese el repaso, ¿no? Y si además estaban dispuestos a padecer persecución y vituperios por causa de su fe en el nombre de Cristo, ahí Jesús le dice entonces, ¿no? Versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Jesús estaba conectando las bienaventuranzas, vuelvo a repetir, ¿no? Está conectando las bienaventuranzas para decirles que son luz del mundo. Si viven todas las bienaventuranzas, entonces van a ser luz del mundo. Si no viven las bienaventuranzas, es imposible ser luz del mundo, en otras palabras. Así es que lo primero que tiene que hacer una iglesia para que sea luz del mundo tiene que reconocer la fuente principal y única de su luz, que es Cristo. Si Cristo no entra en nuestras vidas, imposible que nosotros podamos vivir las bienaventuranzas. Es imposible, hermanos. Entonces, entra Cristo, entra persona y poder de Cristo, siempre he dicho esto, y empezamos a vivir de acuerdo a lo que describí en las bienaventuranzas, entonces vamos a poder ser luz del mundo. En segundo lugar, ¿qué debe hacer más una iglesia para que sea luz del mundo? No debe callar lo que debe anunciar. No debe callar lo que debe anunciar. Jesús también les dijo, sigo en Mateo 5, versículo 14, una ciudad en la cima de una montaña no se puede esconder. De esa manera, con esa ilustración, les quiso dar a entender que no podían callar la verdad del evangelio al mundo y que tenían que hacer la diferencia por medio de su estilo de vida. Entonces daría un testimonio a una generación maligna y perversa. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Por la razón que del apóstol Pablo, más adelante en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 8, cuando dijo, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Lo va viendo más claramente? Entonces, no pueden callar lo que deben anunciar. O sea, no se puede ocultar eso. Para que quede oculto, mis hermanos, ya es no solamente ser de mala fe, sino yo me estoy programando para taparlo, enterrarlo, encajonarlo y meterlo ahí donde no se vea. Ya ese es un corazón de maldad. Nosotros como servidores de Cristo tenemos que mostrar la luz que hay en nuestras vidas a través de nuestra conducta. Ahora, eso no es forzado. Cuando usaba esta ilustración, una ciudad en la cima de una montaña no se puede esconder. Eso de forma natural. Esa ciudad sobre una montaña que es visible por todo lado, no se fuerza para que la vean.
Eso surge de forma natural y normal. Eso está diciendo el Señor que debe ocurrir. Pero también debemos denunciar el pecado y las obras de las tinieblas. De la misma forma que el profeta Juan el Bautista denunciaba el pecado en su momento. Es interesante cómo Jesús lo describe, ¿no? Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 35, Juan 5, 35, es una descripción cabal de lo que el Señor espera de nosotros como luz del mundo. Jesús dijo, Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros, les dice a los que lo conocieron, a Juan, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Fíjese los términos en que está describiendo Juan el Bautista, como una luz. Es que Juan el Bautista era una ciudad en la cima de una montaña que no podía esconderse. Todo el mundo podía verlo, ver su conducta. ¿Y cuál era la conducta de Juan el Bautista? Directa, ¿no? Denunciaba los pecados de su tiempo de forma directa. Y eso es lo que debemos hacer, no callar lo que debemos anunciar. No se puede ocultar eso, hermanos. ¿Qué más debe hacer una iglesia para hacer luz del mundo? En tercer lugar, no esconder lo que debe mostrar. No esconder lo que debe mostrar. No solo callar lo que debe anunciar, sino esconderlo. Yo decía, eso ya es maldad, ¿no? El Señor Jesús dijo, ¿no? Sigo en Mateo 5, versículo 15 esta vez. La luz no se enciende para ponerse debajo de un almud, sino sobre un candelero y sirva para alumbrar a los demás, dijo Jesús. Enseñando de esta manera, lo que Jesús estaba diciendo era que la función, está hablando de función, la función principal de la luz, la cual es alumbrar todo lugar que está en tinieblas, ¿no? Esa es la función de la luz. Usted está diciendo, bueno, cumplan su función. Porque resultaría ilógico que se encienda una luz para taparla con una caja. Eso es ilógico. De esta manera, Jesús estaba diciendo, no deben, a sus discípulos, no deben esconder la luz que hay en ustedes, callando la verdad, haciendo lo que el mundo hace, porque eso hace el mundo, ¿no? Dejando que el pecado empañe nuestra luz o haciéndonos ciegos para no fijarnos en la necesidad de los demás, ¿no? No se puede esconder lo que se debe mostrar, hermanos. Por último, en cuarto lugar, dice Jesús en este texto, ¿no? Que una iglesia, para que sea luz del mundo, debe tener un testimonio que lleve al mundo a glorificar a Dios. Igual que Israel. El Señor Jesús también nos dice ahí en el versículo 16 de Mateo 5, nuestra luz alumbre delante de los demás para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Por esa razón, hermanos, por esa razón, la Biblia dice, en el escrito del apóstol Pablo, nuevamente regreso a Efesios, capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo dijo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? Así que ningún creyente puede decir que después de entregar su vida a Cristo, ¿qué hago ahora? ¿Cómo debo vivir? Bueno, ahí está en la palabra, la forma como debes vivir, ¿no? Dios te va a mostrar qué debes dejar de lado y qué debes poner en marcha en tu vida. Y eso hace que des un testimonio que lleva al mundo a ver a Dios en ti. Oh, yo he conocido a este hombre, ¿no? Que era, no sé, era de lo peor y ahora es totalmente diferente, ¿no? Dice, ¿qué te ha hecho cambiar? Bueno, yo conocí a Cristo y le das testimonio de tu relación con Cristo ahora. Interesante, yo necesito cambiar también, ¿no? Y vierten en su deseo. Y eso los lleva a glorificar al Señor más adelante. Para que una iglesia, imagínate que toda una iglesia haga esto. No, esto no tiene que ver con, ¿cuándo hacen, por favor, una campaña evangelística? Pues ya, pues, pastor, organiza una campaña evangelística. Hermanos, ¿dónde dice en la Escritura que debemos hacer campañas evangelísticas? La Biblia nos habla esto, de tener un testimonio, un estilo de vida cotidiano, común y corriente, que refleje la voluntad de Dios, ¿no? Que sea vivida a la luz de la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que va a traer a la gente a preguntarte, ¿por qué vives así? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué piensas? ¿Por qué trabajas así? Y es la oportunidad para abrir el evangelio. Y esa persona conocerá a Dios y glorificará a Dios. De eso se trata, hermanos.
Ahora, si usted se da cuenta hasta aquí, porque yo he hecho un repaso, lo que Jesús mismo dijo, ¿no? La iglesia estaba naciendo con esos discípulos, pero ya Jesús estaba adelantando y diciéndole a ustedes, son la luz del mundo, y ahí están las características de cómo debe ser una iglesia que debe ser luz al mundo. Pero usted nota, es prácticamente lo mismo. Si ponemos todo esto que les estoy compartiendo al lado de lo que fue llamado a ser la nación de Israel, entonces usted se va a dar cuenta que es lo mismo. Lo que Dios le demandó que hiciera a Israel es lo que le demanda a su iglesia hoy, solo que hay una pequeña diferencia. Y se le explica hace un instante, ¿no? La misión de Israel era centrípeta, hacia adentro. La de la iglesia es centrífuga. Por eso nuestro Señor Jesucristo, antes de irse, los llama a sus discípulos y les dice, Mateo 28, 18 al 20, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. El vayan, centrífuga, es hacia afuera, no es hacia adentro ya. Israel tenía que atraer a las naciones hacia sí, centrípeta. Pero ya con Cristo Jesús es vayan, no esperen que la gente venga a la iglesia para conocer acerca de mí. Tú tienes que ir a buscarlos para que conozcan acerca de mí. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Qué razón, mis hermanos, podría haber, mirando este esquema aquí, nos provoca la pregunta, ¿qué razones podrían haber para que los discípulos de Cristo, es decir, su iglesia, no esté haciendo esto? Ya entendimos en la nación de Israel por qué fracasaron, por su egocentrismo. ¿No será que también nos alcanzó ese pecado a nosotros? ¿Qué razones podría haber para que los discípulos de Cristo, es decir, su iglesia, no esté haciendo esto, su función centrífuga? Si no nos desviamos de lo que acabamos de estudiar en Mateo 5, en lo que Jesús mismo estaba diciendo, entonces podríamos encontrar razones ahí por las cuales los discípulos de Cristo, la iglesia, no esté obedeciendo el ir y hacer discípulos, ¿no? ¿Qué razones podría tener? Siguiendo la línea de Mateo 5, ¿no? No reconocer la fuente principal, que es Jesús. Decíamos, reconocer la fuente principal de la luz. Entonces, si no reconocemos, ¿y por qué no reconocemos? Siendo iglesia, ¿por qué no reconocemos la fuente principal de luz, que es Jesús? ¿Sabe por qué? Por egocentrismo, porque no estamos pensando en Él, estamos pensando en nosotros. Entonces, por eso no lo reconocemos como la fuente principal. Entonces, yo no puedo, no me van a escuchar, no me van a votar, no, es que no me han hecho caso. Me estoy mirando a mí, pero yo no tengo luz en mí mismo. Si yo no reconozco a mi fuente principal, que es Jesús, entonces no voy a poder reflejar su luz. En segundo lugar, como veíamos en Mateo 5, callamos el evangelio recibido que debe ser proclamado, lo callamos. ¿Por qué? ¿Por qué nos callamos? Por egocentrismo, hermanos. Por egocentrismo, porque no estoy pensando en que ese evangelio debe correr. Entonces, por eso me callo, hablo de cualquier otra cosa, hablo si va a clasificarse Perú, si va a ir al próximo mundial, hablamos de cómo le va a ir este presidente, y que la economía, que el pollo subió otra vez, que el dólar está disparando. Hablaremos cualquiera de estas cosas, mis hermanos, pero callaremos el evangelio. ¿Por qué? Por egocentrismo, porque estamos pensando en nuestros asuntos. Y también, como veíamos un instante, otra razón podría decir que escondemos la verdad del evangelio. Escondemos, no solo la callamos, sino que escondemos la verdad del evangelio. Es decir, si es suficiente problema callarla, esconderla es empeorar el problema. ¿Y por qué le escondemos la verdad? Por egocentrismo, hermanos. O sea, la tengo encajonada, la verdad. La tengo encajonada, no me refiero a la Biblia solamente, ¿no? A toda la verdad que he recibido, y ahora sí conozco acerca del evangelio, quién es la verdad y qué espera a Dios y su plan redentor, y ya lo conozco, pero lo dejo ahí encarpetado, encajonado, olvidado. No lo estoy reproduciendo, lo estoy escondiendo. Y otra gran razón puede ser que no se está dando testimonio de vida, una vida que esté llena de la luz del evangelio, ¿no? Entonces, por eso nuestras formas de vida son discordantes con el evangelio. ¿Por qué, hermanos? Por egocentrismo. Solo por egocentrismo. Es decir, el mismo problema que la nación de Israel.
pastor, yo creo que está exagerando un poquito ahí. No, espérate, permíteme demostrarte esto del egocentrismo nuestro ahora. Permíteme demostrarte que pasamos más tiempo pensando en nosotros mismos que pensando en la misión que hemos recibido. Más tiempo pensando en nosotros mismos que pensando en nuestra condición delante de Dios. Me refiero que Dios nos ha hecho embajadores aquí en la tierra y por eso pasamos menos tiempo pensando en eso, más tiempo pensando en nuestras propias necesidades que en las necesidades del mundo. Pasamos más tiempo pensando hacia adentro que hacia afuera, hermanos. Por último, si somos discípulos de Cristo, escúchenme, si somos discípulos de Cristo, si tenemos su espíritu, si tenemos la mente de Cristo, entonces, ¿por qué no pensamos como Cristo? ¿Ha pensado en eso? ¿Por qué no pensamos como Cristo? Y aquí está la prueba, hermanos. Yo les decía, permítanme demostrarles por qué pasamos más tiempo pensando en nosotros. Si nosotros revisamos cómo pensaba Jesús cuando estuvo encarnado aquí en la tierra, entonces nos vamos a dar cuenta que qué tan cerca o qué tan lejos estamos nosotros de estar pensando como Él pensaba o no pensando como Él pensaba. Cuando vemos la mente de Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, es el mejor referente que podemos tomar. Nuestro Señor Jesucristo dijo, te voy a demostrar, nuestro Señor Jesucristo dijo, Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19, versículo 10. Mira, esto es lo que dijo el Señor Jesucristo. Porque el Hijo del Hombre, dijo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Capta esto, por favor. Porque el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino. Eso significa que Él dejó su gloria. Dejó su gloria para venir a buscarnos, a nuestros pecadores. ¿Para qué? Para salvarnos. Y si Él decidió venir dejando su gloria, es porque estaba pensando en quién. ¿En Él y en su gloria o pensando en nosotros? Obvio, pensando en nosotros. No estaba pensando, no estaba pendiente en Él mismo. Por eso Él vino a buscarnos. Esto nos permite, esa acción de Jesús nos permite ver más de cerca la mente de Cristo. Así pensaba Él. En su mente todas las cosas estaban clarísimas. Y quiero mostrarte a través de ver la mente de Cristo cuánto nos falta el hecho de pensar como Él. Si pensáramos como Él, hermanos, el evangelismo estaría fluyendo de esta congregación hacia borbotones. Había cantidad de convertidos. Cada día estaríamos recibiendo una cantidad enorme de convertidos, discipulándolos. Aquí no habría que, no, yo no tengo tiempo. No, más bien yo lo tomo, yo lo voy a empezar a formar. Y yo lo tomo, yo también la voy a empezar a formar. Eso sería un mismo sentir, eso se vería. ¿Por qué no se ve eso, mis hermanos? No estamos pensando como Jesús pensaba. ¿Y cómo pensaba Jesús? Sí tenía las cosas en claro. Ok, vamos por un momento, imagínate, poder entrar a la mente de Cristo para entender cómo pensaba Él. Si tenemos la mente de Cristo, ¿por qué no estamos pensando igual como Él? Algo está trabando el fluir de la mente de Cristo en nuestra propia mente. Entonces, miren cómo pensaba Cristo. Mateo capítulo 9, busquen su Biblia, por favor, Mateo capítulo 9, versículo 36, desde ahí vamos a arrancar, Mateo 9, 36, para demostrarte. En primer lugar, mirando la mente de Cristo, hazte cuenta que podemos entrar en la mente de Cristo. En primer lugar, Jesús tenía una forma de ver a las personas. Jesús tenía una forma de ver a las personas. Mateo 9, 36, miren, empieza diciendo lo siguiente, refiriéndose a Jesús, y al ver a las multitudes, ¿captas? Y al ver a las multitudes, dice. Mateo 9:36, ahí detente. Al ver a las multitudes, Jesús tenía una forma de ver a las personas. Jesús estaba siempre, si te das cuenta, estaba siempre mirando a las personas de alrededor. Siempre. Más estaba pendiente de las personas que estaban alrededor de él y sus necesidades que viendo sus propias necesidades. Ahora, mira lo que dijo, no sé si recordarás lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Les dice a sus discípulos, no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega. Ustedes son especialistas en eso. He aquí os digo, Jesús les dijo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Les dijo Jesús a sus discípulos. Y eso muestra que Jesús vio al mundo
desamparado y la gente como ovejas sin pastor, pero también dispuestas a recibir, ávidas de recibir de parte del Señor. Era el tiempo de levantar esa cosecha. Interesante, cuando dice, he aquí les digo, Jesús, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque están blancos para la siega, están listos para la siega. Ellos, cuando dice, alzad vuestros ojos, no estaban mirando eso. No nos estará pasando eso. Jesús tenía una forma de ver a las personas. Él veía a las personas de su alrededor y todas sus necesidades. No estaba concentrado en sus necesidades, como Cristo mismo, ¿no? Es decir, Jesús no estaba pensando solo en él. Su pensamiento estaba en las necesidades de los demás. La mente de Cristo. En segundo lugar, miren cómo pensaba Cristo. Tenía una forma de sentir para con las personas. El mismo Mateo 9, versículo 36, continuamos leyendo, dice allí, ¿no? Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, dice. Tuvo compasión de ellas. Hermanos, una cosa es ver las necesidades de alguno y otra cosa es hacer algo para aliviar o ayudar la necesidad de esa persona. Son dos cosas distintas. Todos podemos ver la necesidad de mucha gente, pero otra cosa es hacer algo por esas necesidades para aliviarlas. Mire, recuerda lo que Jesús hizo en otro momento, en el mismo Mateo, en el capítulo 14, solamente para recordar y darles un ejemplo. Mateo 14, versículo 14, dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas y, miren la relación, tuvo compasión de ellas y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Es decir, esa forma de sentir que tenía Jesús lo llevaba siempre a una acción. El gran misionero William Carey vio la necesidad del pueblo indio y gastó toda su vida, la desgastó describiéndoles la vida de Jesús para que ellos conozcan a Jesús. De la misma manera, Hudson Taylor, toda una vida invertida en la China para dar a conocer a los chinos acerca de la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de la necesidad espiritual que tenían los chinos. Igualmente David Brainerd, ¿no? Se enfrascó en las reservas de los indios americanos todo el resto de su vida hasta que murió de tuberculosis, les predicó a Cristo Jesús, porque sabía la necesidad que tenía. El estado de las multitudes produjo compasión en estos hombres. El estado de las multitudes produjo compasión en el corazón de Jesús. Eso inspiró a William Carey, a Hudson Taylor, a David Brainerd y a todos los misioneros que conocemos y seguiremos conociendo. Inspiró la manera como Jesús vio y sintió compasión por las multitudes, porque estaban, como dice este versículo, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Desamparadas y dispersas, como que no tienen pastor. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, si usted se da cuenta, sentía compasión porque estaba empleando más tiempo viendo la necesidad de las multitudes. No estaba empleando el tiempo, no consumía su tiempo pensando en sí mismo, como nosotros. Por eso, nuestra frase favorita, ¿no? Ay, es que no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Que mira, hay en la conferencia misionera, no, es que no, tengo mucho trabajo. Que llega la oración, no, es que tengo mucho trabajo. Nunca vamos a tener tiempo para nada, mis hermanos. ¿Cómo es que así tenían tiempo? Hudson Taylor, ¿cómo tenía tiempo para desgastar su vida? Y todavía ni siquiera localmente, se fue hasta la China. ¿Cómo sí tenía tiempo David Brainerd para abandonar todo y meterse en un tiempo, estamos hablando siglo XVIII, meterse en las reservas de indios, que eran los lugares más bajos en Estados Unidos, donde eran guetos que los habían arrinconado en reservas indias a estos hombres. Y David Brainerd tuvo compasión de esta gente. Dijo, estos necesitan a Cristo porque son tan seres humanos como nosotros. Alguien tiene que ir a predicarles. Y desgastó su vida, aunque sabía que el costo podía contaminarse, morir tuberculoso, no le importó y así terminó. ¿Por qué? ¿Por qué ellos hicieron todo esto, mis hermanos? Porque vieron a las multitudes igual como las vio Jesús, desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor y necesitadas de Jesucristo. ¿Por qué no podemos ver nosotros lo mismo? Interesante, ¿no? En tercer lugar,
mirando la mente de Cristo, Jesús tenía una forma de evaluar las necesidades. Mire, seguimos en Mateo 9, versículo 37 esta vez. Dice, entonces dijo a sus discípulos, Jesús nos dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Fíjese, si no es el problema de ahorita, es de siempre. Jesús ya lo vio. Mire, esta es una gran verdad, mis hermanos. El ministerio siempre ha sido y siempre va a ser amplio. Mucho trabajo, muchas necesidades, mucho que hacer, mucho que atender, mucho que cubrir, mis hermanos. Y la mies, por eso dijo Jesús, y es cierto, la mies es mucha por eso. Pero en contraparte, por otro lado, hay una realidad desalentadora, mis hermanos, frente a que la mies es mucha, ¿no? El trabajo, hay mucho por hacer en la iglesia. Frente a esta realidad, está la otra realidad desalentadora. ¿Cuál es esa realidad? Pocos se comprometen. La mies es mucha, pero pocos son los que se comprometen, pocos son los que ayudan, pocos son los que sirven, pocos ven la realidad de la obra, pocos se compadecen, pocos son los que realmente piensan en serio en la obra del Señor. Pocos son los que se desvelan, pocos son los que tienen tiempo para la obra del Señor, pocos son los que tienen tiempo para orar por la obra del Señor. Los obreros son pocos. La mies es mucha, los obreros son pocos. Pero fíjese, ¿por qué son pocos? No tengo tiempo, pero si analizara todas estas razones, aquellos que no ayudan, que no sirven, que no ven la realidad, ¿sabe cuál es la raíz de todas estas personas que obran así? Egocentrismo. Regresamos al mismo punto, egocentrismo. Jesús quiso hacer conscientes a sus discípulos, mis hermanos, de esta triste realidad. No se las ocultó. Por eso encontramos en el versículo 38, Jesús les dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. La realidad, esta es la realidad tristísima, pero es la realidad. Pero, ¿por qué Jesús podía ver que la mies es mucha y los obreros son pocos? ¿Por qué se dio cuenta él y los demás no? Porque no estaba invirtiendo su tiempo pensando solamente en él y sus cosas personales. Jesús no estaba desperdiciando el tiempo cuando terminaba de evangelizar, se tiraba a un rincón, sacaba su celular, entraba a Instagram y empezaba a revisar, y ahí le voy a contestar a Juan, ay, pero ¿qué emoji escojo para...? Y no perdía el tiempo en esas cosas, hermanos. Pasaba el tiempo pensando en equilibrar la balanza para saciar la necesidad de los demás. Siempre estaba pensando en los demás. Y el pensar en los demás lo llevó a la cruz. Quizás por eso no pensamos en los demás, hermanos, porque pensar en los demás significaría terminar de morir a nosotros, igual que Cristo en la cruz, que nuestro yo termine de ser crucificado, y no queremos eso. No queremos eso todavía, probablemente. Mirando la mente de Cristo, en cuarto lugar, Cristo tenía una forma de rogar al Padre, una forma de clamar al Padre. Mateo 9:38. Dijo Jesús, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús no estaba aquí haciendo solo una recomendación a los discípulos, sino era algo que él mismo hacía. Debemos orar al Señor de la mies para que haya más obreros, dijo Jesús. Debemos orar por la seguridad de los mismos misioneros, los que van a predicar la palabra, porque están en una guerra espiritual tremenda. Debemos orar por las almas perdidas porque necesitan recibir a Jesucristo. Jesús invertía tiempo en clamar a Dios por los que iban a la obra a predicar. ¿Por qué? Porque estaba pensando en la necesidad de los demás. Estaba pensando en la salvación de los demás. Y por eso tenía una forma de actuar finalmente el Señor. Una forma interesante de ver las cosas y de actuar. Mateo capítulo 10, que es la primera vez que hace esto Jesús, después de haber elegido a los 12, primero elige a sus 12, los capacita, y dice Mateo 10:5, dice, a estos 12 envió Jesús. Estamos en Mateo 10, no estamos en Mateo 28, hermanos. Ya en Mateo 10 ya los había enviado. Es decir, que Jesús no solo se contentó con rogar a Dios, su Padre, por los obreros para la mies, que era mucha, no, sino que capacitó a un equipo de 12 y los envió, los mandó a predicar el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque nuestro Señor estaba pensando en que había mucha gente que necesitaba oír el evangelio de salvación. Pensaba en ellos, no pensaba en Él.
Hoy en día, mis hermanos, hoy en día el Señor continúa llamando a personas dispuestas a ir donde Él lo mande, dispuestas a abrir iglesias donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Y está buscando iglesias que estén dispuestas a apoyar el ministerio de esa gente enviada a las naciones, tal como ocurrió en la iglesia de Antioquía. Recuerdan Hechos capítulo 13, ¿no? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, dice, profetas, maestros, Bernabé, y empieza a nombrar, ¿no? Bernabé y Saulo. Ministrando todos estos, sirviendo en la iglesia al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora que los he llamado. Entonces dice, habiendo ayunado toda la iglesia y orado toda la iglesia, les impusieron las manos toda la iglesia y los despidieron. ¿Quiénes? Toda la iglesia. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron y continuaron el camino, ¿no? Llegaron, llevaron la palabra de Dios mucho más lejos. Pero ahí está la iglesia involucrada. Dios está buscando no solamente personas que estén dispuestas a ir, Dios está buscando iglesias enviadoras que estén listas a apoyar, a enviar y a apoyar a esa gente que vaya a predicar el mensaje fuera, ¿no? Porque no todos pueden, pero todos podemos ser parte de la ejecución de la misión. Termino, hermanos, termino. El apóstol Pablo es el que desarrolla, guiado por el Espíritu Santo, la descripción de la iglesia, ¿no? En la actualidad, como esto es interesante y quiero terminar con esto, mis hermanos. Estamos reflexionando en este tema, en esta nueva serie, Regresando al Corazón de Dios. Si el corazón de Dios es misionero, entonces el de su iglesia debe ser igual. Pero ¿por qué no es igual? ¿No? El hecho de enviar o apoyar misioneros de otras congregaciones y no estar emitiendo nosotros misioneros, eso da mucho que pensar, hermanos, muchísimo. Y termino con esto, el apóstol Pablo es el que desarrolla, por revelación divina, la descripción de la iglesia como el Israel espiritual. No sé si escuchas. El Israel espiritual. En su carta a los Gálatas, capítulo 3, Gálatas 3, versículos 6 y 7, dice el apóstol Pablo, así Abraham creyó a Dios. Miren hasta dónde se remiten, ¿no? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, entonces dice, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Lea bien, los que son de fe. Y cuando emplea el término fe acá, Pablo, en su carta a los Gálatas, les está diciendo a los creyentes, los Gálatas es una iglesia. Es la iglesia que está en Galacia. Está hablando a creyentes, a un grupo de creyentes en la iglesia. Y los que son de fe, evidentemente se refieren a los que han creído a Dios, los que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Miren lo que está diciendo, ¿no? Por tanto, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Pastor, creo que, a ver si no le estoy entendiendo o si le estoy entendiendo bien. Es decir, los creyentes que no somos judíos de nacimiento, porque somos peruanos, estamos a punto de celebrar nuestro bicentenario, somos peruanos, pero somos hijos de Abraham por haber creído en Cristo Jesús. Sí, exactamente eso está diciendo Pablo. Miren, y en la misma carta, estamos en el capítulo 3, adelante hasta el versículo 25, verso 25 hacia adelante. Miren, esto va a tomar mayor claridad, dice Pablo. Pero venida la fe en Cristo, ¿no? Ya no estamos bajo ayo, o sea, bajo la ley. La ley era un guía, ¿no? Ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahí está más claro. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Espero que eso nos quede clarísimo. Entonces, dice Pablo, ya no hay judío ni griego, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¡Wow! Tremendo. Entonces los judíos se sienten muy orgullosos de que Abraham sea el padre de la fe. Mucho orgullo. Abraham. Pero se sienten exclusivistas. Creen que solamente ellos son hijos. Ellos son linaje de Abraham. Pero mire cómo Pablo quiebra todo esto. Dice, vosotros sois de Cristo
Y si sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y también herederos según la promesa. Entonces podemos concluir, hermanos, entonces que hay dos pueblos judíos, está diciendo el apóstol Pablo, uno carnal y otro espiritual. El pueblo judío carnal es aquel que desciende de Abraham directamente en la carne, por generación natural, diríamos. El pueblo judío espiritual es aquel que desciende de Abraham en el espíritu, es decir, por compartir la misma fe que Abraham. Compartimos la misma fe. Abraham creyó en el mismo Dios que nosotros. Pero dice lo siguiente de la iglesia, es decir, del conjunto de creyentes verdaderos, dice el apóstol Pedro en esta oportunidad, 1 de Pedro 2.9, usted conoce ese versículo, 1 de Pedro 2.9, más vosotros, dice Pedro, está hablando a los creyentes, a la iglesia que está siendo perseguida, dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas hacia su luz admirable. ¿Por qué le estoy leyendo esta cita de 1 de Pedro 2.9? Porque claramente Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, él mismo está siendo inspirado por el texto de Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, donde Dios describe a Israel, la nación de Israel, también como un pueblo adquirido, un pueblo adquirido por Dios. El Espíritu Santo está dirigiendo la mente de Pedro a pensar en ese texto de Deuteronomio 7:6 para decir lo que está diciendo en su carta. Usa los mismos términos. En otras palabras, lo que está haciendo referencia al pueblo de Israel, Pedro, como pueblo adquirido por Dios, Pedro equipara a la iglesia con el pueblo de Israel. Es decir, la iglesia es el verdadero pueblo de Israel, está diciendo. El Israel espiritual. Ahora, miren, hermanos, y ahora sí termino. Si todo esto es cierto, hermanos, ¿no le da a usted escalofríos descubrir que tenemos una inmensa responsabilidad que debemos responder ante Dios y ante el mundo como iglesia? ¿Y cuál es la responsabilidad? De terminar una tarea incumplida por la nación de Israel. ¿Por qué los apóstoles de Pablo y Pedro al final describirían ya en plena vivencia de las iglesias? ¿Por qué empalmarían con Israel, con la historia de Israel a la iglesia? ¿Y por qué le llamarían a Israel el Israel espiritual? La rama no original, injertada, ¿no?, en la rama original. Y no se vanaglorien por eso, le dice en su carta a los romanos, ¿no?, porque han sido injertados, no siendo la rama original, les dice a los gentiles, es decir, a nosotros. ¿Por qué empalmarían eso al final, hermanos? Una tarea incumplida por Israel. Dios le retiró la responsabilidad y la depositó en la iglesia. Y ahora estamos nosotros en este presente con esa inmensa responsabilidad sobre nuestros hombros para terminar de hacer la tarea que no cumplió Israel. ¿No le des escalofríos esa responsabilidad? Espero que sí, hermanos. Espero que sí. Y me detengo acá porque hay mucho más que reflexionar en los siguientes domingos respecto a esto y descubrirnos a nosotros mismos. No vayamos a perder esa bendición como la ha perdido Israel, hermanos. Por favor, tenemos que ser conscientes. Por eso, hablar de evangelismo, hablar de discipulado, no es estar obligando a latigazos, oiga, vaya a evangelizar, hable de Jesucristo. No, es algo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede ocultar. Eso no se fuerza, hermanos. Eso nace porque yo entendí cuál es mi responsabilidad. Soy el Israel espiritual inmerecidamente. ¡Qué gran bendición! Entonces, pero tengo una gran responsabilidad también. Oremos. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchísimas gracias. Creo que desde que empezamos este servicio hemos estado abriendo el corazón para primero depositarnos a tus pies, porque es el único lugar donde nuestro propio corazón puede reencontrarse contigo y ser quebrado. Porque si no hay quebrantamiento, Señor, no podríamos entender ninguna de tus demandas. Señor, es una gran responsabilidad la que diste a la iglesia. Una responsabilidad quizás no comprendida, no entendida, no vista claramente, Señor. Pero en esta tarde tú has descorrido el velo sobre nuestros ojos, has derramado
amorosamente tu colirio sobre nuestros ojos para que puedan ser abiertos y poder mirar, Señor. Verdaderamente mirar el llamado tuyo, mirarnos como iglesia, Señor. ¿Cómo es que llegamos hasta aquí como iglesia, Padre amado? Y luego darnos cuenta que hay una gran tarea que has puesto sobre nuestros hombros. Padre, que esto no termine aquí. Llévanos a pensar, reflexionar seriamente en los siguientes días, en las siguientes semanas, redescubrirnos como iglesia, Padre, redescubrir, volviendo a tu corazón lo que tú esperas de nosotros como iglesia, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor.